¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar a través de este medio, Radio Jai 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Vamos ahora para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque eres bondadoso. Tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Padre, porque una vez más, Señor, estamos aquí reunidos, Padre, eh, con el único propósito, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor, de conocer más de ti, de conocer más, Señor, del carácter tuyo, Señor, de tu corazón, Señor, de tus principios, Señor, de tu moral, Padre, y que tú quieres que aprendamos, Señor, de ellos, Padre Santo, para tener el carácter que tú tienes, Señor. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por mis hermanos en la fe que como cada lunes, Señor, nos favorecen con su presencia, Señor, escuchando, Señor, estando ahí al frente de su aparato receptor, así como a los amigos, Señor, que también, Señor, apartan este tiempo cada lunes, Señor, para escuchar la palabra. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Y te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das, Señor, de poderte servir, Señor, de poder estudiar la palabra, Señor, con otros, Señor, de poderles transmitir, Señor, la palabra de vida. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Es un honor para mí servirte, Padre. Y te pido, Señor, que en esta hora, en el nombre de Jesús, sea quitado, Señor, todo obstáculo, Señor, todo aquello, Señor, que quiera venir a robar nuestra atención, Señor, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te pedimos que sea tu Espíritu, Señor, llevándonos a toda verdad, Señor, recordándonos, Señor, con precisión tu palabra, Señor, todas aquellas cosas que tú dejaste escrita para cada uno de tus hijos, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que seas tú en esta hora, saturándonos con tu Espíritu, Señor, llevándonos a toda verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con nuestro estudio, amados hermanitos, del día de hoy. Hay que, pues hay que recordar, amados hermanos, que hemos estado estudiando, ¿verdad? Eh, los 10 mandamientos. Hemos hablado, más puntualmente de cada uno eh, de los mandamientos del Señor y vemos, ¿verdad? Que el primer mandamiento, es sumamente importante, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos habla de que no debemos de tener dioses ajenos delante de Él. Y Él nos ha hablado eh, puntualmente, ¿verdad? A través de los 10 mandamientos, Él nos enseña, nos habla y nos dice qué es lo que lo que no le agrada al Señor. Él nos marca dentro de los 10 mandamientos lo que es pecado y que nos aparta del Señor. Y que debemos, ¿verdad? Cada día hacer lo correcto. Y la semana pasada hablábamos de eh, ya vimos, ¿verdad? El primer mandamiento que es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hablamos también del segundo mandamiento que es, que dice el Señor, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté en los cielos, ni de lo que esté abajo en la tierra, ni tampoco dice de lo que esté en las aguas, ni aún debajo de las aguas. Y luego dice el Señor, nos dice en el tercer mandamiento, ¿verdad? Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque dice el Señor que Él no va a pasar, no va a dar por inocente a todo aquel que tome su nombre en vano. Y luego también vimos en el cuarto mandamiento, vimos que el Señor nos habla de que debemos de trabajar 6 días y un día dedicárselo, ¿verdad? Hay quienes, ¿verdad? Te decía yo, tienen un pleito casado, que no, que el domingo, que no, que el sábado. Pero aquí lo importante, el Señor, incluso en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo nos enseñó, ¿verdad? Que el sábado era un día que ya incluso se estaba judaizando, ya estaba
haciéndose un legalismo de él. Y entonces el Señor le vino a mostrar a la multitud, sobre todo a esos religiosos legalistas, enseñó el Señor que incluso dentro del día de reposo podemos tener actividades, pero actividades que honren a Dios. Haciendo el bien, ayudando a otros, ¿verdad? Y transmitiéndoles el mensaje del Evangelio, orando por ellos, por su sanidad, pero sobre todo por su sanidad espiritual, que es la mucho más importante. También, dándonos, dándole descanso al cansado, ¿verdad? Todo aquel que trae cargas ahí arrastrando y que ya no puede con ellas, hablándoles de que hay alguien que puede liberarlos. Y también dijimos que una manera también muy importante, ¿verdad? De celebrar el Día del Señor es estando en su casa, adorándole, glorificándole, sirviéndole a Él. Y vimos la semana pasada tres mandamientos más, ¿verdad? Que habla de amar a nuestros prójimos y hablamos comenzando, ¿verdad? De que debemos de honrar a nuestros padres, pero también vimos que la palabra de Dios nos habla de que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dice el Señor, y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y comenzamos, ¿verdad? Hablan, amando a nuestro prójimo, como amando a nuestros padres, que también son nuestros prójimos, honrándolos, respetándolos, y sobre todo que tiene una cláusula especial este mandamiento que dice que es el primer mandamiento con promesa. Dice la palabra de Dios que honremos a nuestros padres para que nuestros días se alarguen sobre la faz de la tierra. Es el primer mandamiento con promesa y que el Señor nos manda a que los honremos. Y veíamos en la palabra de Dios, ¿verdad? De que pues debemos amarlos, debemos respetarlos, debemos honrarlos y no pensar, ¿verdad? Que porque pues ya fui, les di, les ayudé, pues ya con eso los estoy honrando. No, eso no es, no basta. Honrar significa amarlos, respetarlos. Y te mencionaba yo la semana pasada incluso que no importa, ¿verdad? La edad que tengamos, debemos seguir honrando a nuestros padres. Para aquellos que todavía tienen la bendición de tenerlos a su lado, desafortunadamente, ¿verdad? En mi caso, pues ya no tengo a mamá y a papá, pero aún con todo, sigo honrando a mis padres, ¿verdad? Transmitiéndole a mis hijos lo que yo recibí de parte de mi madre, ¿verdad? Que es la enseñanza de la palabra. Sigo honrando, hablando de las enseñanzas tan maravillosas que nos dio cuando éramos pequeños y que ahora yo lo hice con mis hijos y que ahora lo estoy haciendo con mis nietos. Entonces, esa es una manera también de honrar a nuestros padres. Pero aquellos que los tienen, no importa la edad que tengas, no importa que ya tengas 40, 50 años y que si tus padres aún todavía te dan una reflexión, que no lo eches en saco roto, porque son tus padres y siguen mereciendo esa honra y ese respeto de parte tuya. Y pues a los jóvenes, pues ni se diga, ¿verdad? Que estamos en una época donde ahora los jóvenes, ¿verdad? Hay muchos, ¿verdad? Yo no quiero generalizar, pero hay muchos jóvenes que han traspasado el límite y ofenden a sus papás, les hablan como a igual, se ha perdido todo respeto, ¿verdad? Ahora pareciera que los papeles se han volteado, pareciera que los hijos, los padres, tienen que estar subordinados a los hijos en lugar de que sea al revés, ¿verdad? Y los hijos ven a los padres como una herramienta nada más, como alguien de quien pueden beneficiarse y les faltan el respeto de manera irrespetuosa. Entonces, esto, amados hermanos, tenemos que hacer conciencia de ellos y transmitirle a nuestros hijos el carácter de Dios que se ve expresado en los 10 mandamientos. Amén. Dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, no vine a abrogar la ley,
sino a cumplirla. ¿Y cómo podemos cumplirla? Amando a Dios, como nos los dice en el Nuevo Testamento, amarlo con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y si lo hacemos así, un resultado natural del cristiano que ama a Dios de esa manera es amar a su prójimo como a sí mismo. Y no se trata, ¿verdad?, de egocentrismo, no se trata de amarnos a nosotros mismos y decir, es que como yo me amo mucho también, no, lo que quiere decir es que lo que tú no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas a tu prójimo, ¿verdad? Si tú quieres respeto, quieres que te amen, quieres que te traten de manera correcta, bajo los estándares de Dios, pues eso mismo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, ¿verdad? Entonces, tenemos, hermanos, que entenderlo, lo que dice la palabra de Dios. Hoy vamos a ver y la semana pasada, ¿verdad? También vimos el no matarás, ¿verdad? Hablábamos del no matarás, incluso hablamos del primer homicidio que se llevó a cabo en la historia de la humanidad, que fue el de Caín hacia su hermano, por una molestia, por un coraje, por un resentimiento. Y que esos son pecados, ¿verdad? Ese es un pecado que hasta el día de hoy lo seguimos viendo. Y hablábamos de que dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, que no, no asesinemos, que no, los homicidios, ¿verdad? No son vistos por Dios de manera correcta. Desde el principio que sucedió el primer asesinato, a Dios no le agradó lo que Caín hizo con su hermano Abel. Entonces, el Señor nos habla sobre ello y nos manda, ¿verdad? Lo veíamos la semana pasada que pues incluso el Señor decía, ¿verdad? Que si tenemos problemas con nuestros hermanos, y decía el Señor, ¿verdad? Que si incluso le decimos tonto a nuestro hermano, decía la palabra, ¿verdad? Dice la palabra, lo dice textual, que entonces seremos llevados ante el concilio. O bien dice aquel que le diga fatu a su hermano, dice, se hará acreedor a las llamas del infierno. Entonces, eh, esto es un pecado, como todo lo que es pecado, que el Señor no le agrada. Y también nos habló del no cometerás adulterio, ¿verdad? Y acá en la palabra de Dios, cuando nos habla de no cometer adulterio, obviamente nos habla, ¿verdad?, de que nos guardemos santos. Dice la palabra de Dios que el hecho sin mancha y sin mancilla es lo que a Dios le agrada. La cama de los esposos, que sea santo, ¿verdad? Que se mantenga el esposo y la esposa pues limpios, limpios no solamente en físico, sino también de mente. Hay que recordar que el Señor Jesús dijo, ¿te acuerdas que se te dijo, verdad? Que sobre el adulterio, pero ahora yo te digo que solamente con que alguien vea a una mujer de una manera inapropiada, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Y esto no nada más se piensa nada más en cuanto al varón, sino también en cuanto a la mujer, ¿verdad? Porque te decía yo la semana pasada que incluso hay mujeres, ¿verdad?, que están enamoradas del artista, están enamoradas del vecino, están enamoradas de no sé de quién, ¿verdad? Y que aún siguen guardando eso en su corazón. Hay quienes incluso en sus perfiles de Facebook llegan a poner a su artista favorito porque están enamoradas de ese artista y eso, hermanos, eso es una falta de respeto, eso es adulterar, dice la palabra de Dios. Están adulterando en su corazón con ese artista o con esa persona con la que todavía tienen un recuerdo aparentemente de amor y de cariño con esa persona. El Señor lo habla y lo dice, lo establece, no solo para el varón, sino también para la mujer. Porque hay que recordar, te decía yo la semana pasada, que cuando pasan este tipo de cosas, ¿verdad? Los más afectados son los hijos. Y vimos, hasta ahí nos quedamos en el séptimo mandamiento. Hoy vamos a ver, amados hermanos, eh, los tres últimos mandamientos
para concluir este estudio de los 10 mandamientos, para primeramente Dios comenzar la semana que entra un nuevo estudio. Pero hoy vamos a hablar también sobre el octavo mandamiento que nos dice, no robarás. Amén. Y vamos a ver qué dice Josué 7, capítulo 7, del versículo 10 al versículo 26. Y mira lo que dice la palabra. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Josué, levántate, porque ¿por qué te postrarás así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrían hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues levantándose, dice, Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los Zera, y haciendo luego acercar a la familia de los Zera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así, y así, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y lo tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ella. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy. Fíjate qué tremendo. Aquí el pueblo de Israel fue a una batalla y el Señor les hizo hincapié en que no tomaran absolutamente nada de los bienes de esas personas, pero absolutamente nada. Incluso tenían hasta que sacudir el polvo de sus pies cuando salieron de esa batalla. Sin embargo, aquí Acán, ¿verdad? Vemos que él, de manera incorrecta, ¿verdad? Tomó, dice aquí la palabra, ¿verdad? Que que él, Acán, dice que tomó
dice que tomó 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Y dice él que cuando él empezó, dijo el Señor, vas a pasar eh, cada tribu por familia, ¿verdad? Entonces pasó la primera y por decirlo de alguna manera pasó la prueba, ¿verdad? No, en él no estaba el problema, porque dijo el Señor, alguien, ¿verdad? Un miembro de una familia hizo algo indebido y tomó lo que les dije que no tomaran, porque esto decía, tomaron el anatema, ¿verdad? Quiere decir algo que no está consagrado para Dios, algo que a Dios no le agrada. Y entonces dice que lo tomó y le dijo el Señor, entonces vas a ir pasando a cada familia hasta que llegue el momento de que la familia en el cual está el problema, la tribu, lo declare. Y sucede que cuando le tocó, ¿verdad?, pasar a la tribu a la que pertenecía Acán, dice, dice que entonces, ¿verdad? Cuando, o yo supongo que le ha de haber dicho qué es lo que pasó, y entonces dice que Acán comenzó a declarar su pecado. Y dijo, sí, la verdad que sí, yo fui, yo tomé 200 ciclos de plata y también tomé un lingote de oro de 50 ciclos de peso. Y dice, y lo cual dice yo lo codicié, me llamó la atención y los tomé para mí. Y entonces dijo, ¿y saben qué? Que está ahí en mi tienda. Y está ahí, dice, escondido en medio de mi tienda, debajo de la tierra, y debajo del lingote de oro, ahí están las monedas. Y fueron, inmediatamente fueron, ¿verdad? Las personas que envió Josué, los mensajeros, a ver, vayan a ver si es cierto esto. Y fueron estos hombres corriendo a su tienda y verdaderamente, ¿verdad? Comenzaron a buscar y encontraron que sí, que ahí estaba, como lo había dicho a Candice, estaban en medio de la tienda, ¿verdad? Ahí, envueltos, ¿verdad? Y ahí estaban también los 200 ciclos de plata. Y dice que cuando esto sucedió, que se los trajeron, entonces dice aquí, ¿verdad? Que entonces Josué también hizo traer a no solamente el dinero, el manto, porque el lingote estaba envuelto en un manto, les hizo traer el dinero, el manto con el lingote de oro, mandó traer sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que había dentro de ella. Y dice que todo, absolutamente todo lo que pertenecía a este hombre fue llevado a un valle, ¿verdad? Dice aquí que al valle de Acor. Y el Señor había dicho, ¿verdad? Le había dicho a Josué, cuando tú puedas localizar, ¿verdad? Y esto no porque Dios no lo supiera. Dios ya sabía quién era el hombre que había transgredido, que había tomado objetos que eran anatemas, objetos que eran objetos de una nación pecadora, ¿verdad? Entonces Dios no quería absolutamente nada de ese pueblo. Y entonces Él dijo, ¿verdad? Y cuando tú lo encuentres, todas sus pertenencias, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, todo su ganado, todo lo que haya de Él, lo van a quemar. No lo quiero. ¿Ah? Y eso fue lo que hicieron. Una vez que él declaró su pecado, ¿verdad? Acán, entonces se llevaron todo. Y dice aquí la palabra de Dios que ahí, antes de que lo quemaran, les dijo, ¿verdad? ¿Por qué nos has turbado acá? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Por qué has atraído ese pecado a nosotros? ¿Por qué tú has provocado la ira de Dios hacia el pueblo de Israel? ¿Por qué hiciste eso si se les dieron indicaciones precisas de lo que Dios había dicho que hiciéramos? Y él había dado la orden que no tomáramos nada.
¿Por qué tú lo hiciste? ¿Ah? Entonces, se enoja este Josué y le dice, ¿verdad? Entonces dice, ahora túrbete Jehová, que quiere decir que el Señor derrame su ira contra ti, que te confunda, que te... Y dice que inmediatamente comenzó a apedrearlos todo el pueblo comenzó a apedrearlos hasta, hasta que murieron. Y dice que los quemaron. Y dice la palabra de Dios que ahí donde los quemaron, donde los apedrearon, donde los quemaron, dice que levantaron sobre él un gran montón de piedras que hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy permanece ese montón de piedras ahí en Israel. Y dice aquí que después de que sucedió esto, Jehová se volvió del ardor de su ira. Jehová tuvo paz y dijo, y no porque hay que recordar que Dios es un Dios justo, un Dios perfecto. Y él había dicho esto, lo van a hacer así, y si no lo hacen, van a tener graves consecuencias y las tuvo para Acán. Entonces, cuando sucedió esto, Dios dejó la ira, ¿verdad? Y dice, y que por esto, hasta el día de hoy, ese lugar donde fue quemado Acán, su familia y todos sus bienes, todo su ganado, hasta el día de hoy se llama el Valle de Acor, y ahí hay un montón de piedras, ¿verdad? Para recordarle a toda la tribu de Israel que cuando Dios da una orden, hay que cumplirla. Y eso nos sirve también a nosotros, amados hermanos, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos hablando del, de, del octavo mandamiento que dice, no robarás, así lo dice en Éxodo 20:15, no robarás. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? No hizo caso omiso de lo que Dios había establecido y además robó a escondidas, se llevó objetos que eran objetos, dice aquí, el anatema, objetos que estaban llenos de maldición, objetos que usaban incluso para adorar a sus ídolos. Entonces, el Señor nos dice, ¿verdad? Que no debemos de robar y nos da una muestra muy tremenda con la vida de Acán, ¿verdad? Que cuando tomamos cosas, cuando hurtamos cosas escondidas o aunque se den cuenta las personas, puede ser que la gente no se dé cuenta, pero Dios siempre nos está observando. Y este tema del no robar que vamos a ver hoy, eh, pues es importante, hermanos, porque forma parte de los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. ¿Y por qué le dio estas indicaciones? Bueno, este, por la causa de la ira de Dios, ¿verdad? En la lectura que tomamos como base tenemos el ejemplo de Acán, de la tribu de Judá. Vio en una casa un manto babilónico, imagínate un manto babilónico, yo me imagino que era un manto lujoso, porque era un manto de un rey, entonces imagínate ese manto cómo ha de haber estado, ha de haber estado hecho incluso con piedras preciosas, con hilos dorados, ¿verdad? Con hilos de oro. Entonces, imagínate, vio en esa casa un manto babilónico de oro y algunas piezas de plata y se las llevó, perdón, y él mismo dice, ¿verdad? Los vi y los codicié. O sea, me gustaron tanto que deseé tenerlos para mí, deseé llevármelos y por eso los robó. Acán pensó que nadie lo había visto y humanamente hablando, ¿verdad? Nadie lo había visto porque nadie sabía de ello hasta que el Señor se lo dijo a Josué. Entonces, Dios sí lo había visto, Dios lo vio, estaba ahí, Dios. Y déjame decirte, hermano, que Dios está donde quiera que caminamos. Y no podemos decir, ¿verdad?, que Dios no está,
que Dios está con el cristiano, eso es definitivo. Y que a lo mejor el hombre que anda sin Dios, no, sería absurdo decir, no, pero con ellos no está. Dios no estará con ellos porque ellos no buscan su presencia, pero Dios también los ve, ve todos sus hechos, todas sus actitudes, todo lo que ellos hacen, así como ve a nosotros. Pero lo preocupante con nosotros es que nosotros somos sus hijos y debemos de tener un corazón como el de Jesús. Debemos de hacer las cosas correctas que hizo Jesús y que cada día en el estudio de la palabra a través del Espíritu Santo nos va perfeccionando. ¿Y qué quiere decir perfeccionar? Que cada día estamos siendo aleccionados, estamos siendo enseñados para ya no seguir haciendo lo que hacíamos antes de conocer a Jesús, sino que ahora caminemos sobre las pisadas de Jesucristo y que cada día nos parezcamos más y más a Jesús. Eso es lo que el Señor desea que nosotros seamos. Por eso Él dice, no quiero que roben, no quiero que, porque a Dios no le agrada que robemos, ¿verdad? Actualmente, ¿verdad? Pues hay gente, ¿verdad? Que piensa, incluso hay cristianos, ¿verdad? Que piensan que por ejemplo, algún joven, algún niño, ¿verdad? Que no se le educa correctamente, piensa que el quedarse con el cambio de mamá, pues eso no es malo, pues al fin y al cabo es de mamá, no se lo estoy robando a un extraño. Déjame decirte, pequeño, adolescente, niño, adolescente, joven, que si alguna vez ha pasado por tu cabeza sustraer dinero del bolso de mamá, o de la cartera de papá, eso se llama robar y eso no le agrada a Dios, porque probablemente tus padres no te vean, pero Dios está viendo tu proceder en ese momento. Para Él no pasa desapercibido esa mala acción. Esposa, si algún día abriste la cartera de tu esposo y tomaste dinero a escondidas de él, o husmeaste en los bolsillos de su pantalón para tomar dinero, para sustraerlo, pensando que es mi esposo y el dinero suyo es el mío. Déjame decirte que a eso se le llama robar. Y viceversa, ¿verdad? Si el esposo dice, ah, ya sé dónde tiene la esposa el trastecito donde guarda el dinero que le va quedando del gasto, de ahí voy a tomar a escondidas de ella. Déjame decirte, hermano, déjame decirte, amigo, que me escuchas, que eso es robar. Dios no quiere que hagamos eso. Si tienes un negocio y te atreves a aumentar el precio deliberadamente para robar a tus clientes, estás robando. Si tienes un negocio y das kilos de 900 gramos, estás robando. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos? Que no nada más fue en el Antiguo Testamento. Hasta el día de hoy sigue dándose este pecado, se sigue dando de continuo y muchas veces hasta dentro del hogar. Entonces, el Señor no quiere que andemos tomando lo que no es nuestro. A Dios no le agrada. Y dice aquí la palabra, dice, pero Dios lo vio todo. Eso es lo que dice nuestro estudio. Para él no pasó desapercibido esa mala conducta de Acán. Y a causa de esta situación, ¿verdad? Que Acán cometió y que trajo a Israel una gran maldición, ellos fracasaron en la toma de la ciudad de Jai. Es cuando ellos comenzaron a preguntarse qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y le preguntó Josué al Señor, ¿por qué nos está pasando esto? Y el Señor entonces le dijo lo que había hecho Acán, sin darle el nombre, sino que le dijo, ¿verdad? ¿Cuál era la metodología para que el responsable se declarara culpable, ¿verdad? Que expresara su pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, vamos a ver qué dice eh, Ezequiel. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Que el, 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 el robar causa la ira de Dios, ¿verdad?
causa la ira de Dios. Cuando nosotros robamos, el Señor dice, no robarás, porque si nosotros robamos, causamos la ira de Dios hacia nuestras vidas. Mira lo que dice Ezequiel. Dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, el, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Entonces, aquí estamos viendo en Ezequiel algo bien importante, porque estas palabras que estamos leyendo son palabras de Jehová. Y le está diciendo a Ezequiel, dice, es que la tierra está plagada de gente que oprime al menesteroso, oprime al que menos tiene. Y dice además, ejercen violencia sobre, dice, ejercen violencia sobre los menesterosos, sobre el que menos tiene. Y al extranjero oprimían su derecho. Por el simple hecho de ser extranjero, los oprimían, los menospreciaban, los rebajaban, no les daban, no hacían valer sus derechos como seres humanos por el simple hecho de ser extranjeros. Y entonces el Señor le dice, ¿verdad? Y entonces yo miré hacia la tierra buscando a alguien, dice el Señor, que se pusiera en la brecha delante de mí para que, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero desafortunadamente no encontré a nadie, porque todos estaban llenos de corrompiéndose, haciendo lo incorrecto. Por tanto, dice, por eso derramé sobre ellos mi ira, y dice, y los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su cabeza, es decir, el Señor dijo, hice volver sobre ellos su propio mal, su propia maldad. Fíjate qué tremendo, pero aquí está hablando, ¿verdad? Del robar. Robaban, los oprimían, les quitaban, no les daban lo justo. Y entonces aquí estamos viendo por qué el Señor dice, no robarás, porque cuando nosotros hacemos eso, cuando creemos que nadie nos ve o cuando creemos que es mínimo lo que estamos haciendo y que eso pues no es malo, acarreamos la ira de Dios sobre nuestra vida, atraemos la ira de Dios sobre nuestras vidas. Además de que el robo nos excluye del cielo. Si nosotros hemos cometido esos actos, no los hagamos más, hermanos, porque ese pecado, como los otros que ya te mencioné, nos excluyen de nuestra morada celestial. Mira, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 6:10. Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjate qué tremendo. Qué tremendo lo que nos dice Pablo en Primera de Corintios. Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Es tiempo, hermanos, de acabar con esas prácticas, si es que lo estamos haciendo, porque somos hijos de Dios y nuestros comportamientos deben de estar alineados al a los preceptos de Dios, al estándar que Dios exige para los hijos de Dios. Recuerda que lo que nosotros hagamos, esas obras que nosotros hagamos, nuestros comportamientos correctos, no son los que nos dan el pase al cielo, porque acuérdate que el Señor Jesús ya dio su vida por cada uno de nosotros, pero también el Señor Jesús nos lavó, nos limpió, nos justificó delante del Padre y nos dejó limpiecitos, como si acabáramos de nacer, sin pecado. Y el Señor dice, ahora haz lo correcto, haz lo bueno. Entonces, no podemos decir que somos salvos
Si andamos encochinándonos otra vez, como dice la palabra de Dios, como la cochinita, como la marranita que la bañan y la sueltan y se va de nuevo a revolcar en el lodo y la vuelven a bañar. No, hermanos, decíamos en el estudio de los canastos, ¿verdad? El Señor nos limpia, nos quita toda la porquería que traemos y el Señor quiere que demos abundante fruto. Cuando Él ve que empezamos a estancarnos y que no hay el fruto correcto, el fruto que Él espera de nosotros, viene, nos limpia, nos sacude y nos dice, hey, ya te limpié, vuelve al camino. Pero quieres que te diga una cosa, hermanos, no podemos seguir en ese círculo vicioso de que otra vez al fin y al cabo que el Señor me limpia, porque déjame decirte una cosa, hermano, algún día ya no tendremos la oportunidad de que el Señor nos limpie y nos sacude y tengamos la oportunidad. Por eso es que el Señor dice que cuidemos nuestra salvación con temblor, que no nos descuidemos, que no hagamos lo incorrecto, que no hagamos de el estilo de vida que antes llevábamos, volverlo a traer a nuestra vida y que estar confiados con que al fin que el Señor Jesús ya lo hizo todo y no le hace cómo me comporte, porque ya tengo la salvación. No, hermanos, si el Señor nos llama a cuentas y no estamos, dice el Señor, velad y orad. Velad y orad. Seamos como las vírgenes que fueron diligentes y que permanecían. No seamos como las negligentes que dijeron, ay, es que el Señor se tarda mucho en venir. Y se fueron, dijeran por ahí, a la dolce vida. No, hermanos, vivamos cada día como si hoy fuera el último día que vamos a vivir, haciendo lo correcto, haciendo lo correcto, lo que al Señor le agrada, porque dice la palabra que ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Si alguno de nosotros todavía se encuentra en esta lista que acabo de mencionar, recapacita, hermano, y deja todo eso y vuélvete al camino. Aún hay tiempo. ¿Ustedes creen que Acán entró al cielo? El robo, ¿verdad? Claro que sabemos que el Señor tiene la última palabra. Nosotros podemos hacer mil conjeturas, ¿verdad? Pero la cosa es que recibió un, eh, un correctivo que el Señor mismo, el Padre Eterno, impuso a Acán. Entonces, pues las conclusiones son obvias. Nosotros creemos que por el comportamiento y el castigo que tuvo, obviamente, no está en el cielo. Porque la palabra de Dios dice que Acán y sus hijos eran responsables de muchos robos. Quiere decir que no era la primera vez que hacía esto, sino que ya era un estilo de vida. Hay que recordar, ¿verdad? A Judas. Judas andaba con el Señor y robaba del dinero que él administraba. Hay gente que dice, ¿verdad? Incluso pastores que absurdamente se atreven a decir, ¿verdad? No, es que Judas se salvó. Dice la palabra de Dios y fueron palabras de Jesús. Dijo, de los que me diste, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Son palabras de Jesús. Y que nadie, absolutamente nadie puede cambiar las palabras que Jesús dijo. Y dice la palabra de Dios que el único al que se le dio el poder para dar juicio es a Jesús. Amén. Entonces, Dios dijo que deberían morir apedreados y quemados. Recuérdalo. El pueblo los apedreó hasta que murieron. Entonces quemaron sus cuerpos y sobre sus cenizas levantaron un montón de piedra para que todos los que vieran ese montón de piedra recordaran lo que le ocurrió a Acán y a su familia por su pecado. Era como una lección que el pueblo recibía para que recordaran que no podemos pasar por alto lo que Dios dijo no debes hacer y que nosotros nos empeñamos en querer hacernos los listos y hacer lo incorrecto.
Hay que recordar, amados hermanos, que el autor del robo es Satanás. Y él es el que mete nuestras mentes cuando andamos despistados, alejados de Dios, descuidando nuestra mente, nuestro corazón. Y en lugar de llenarlo de la palabra, tanto la mente como nuestro corazón, entonces dejamos ahí espacio para que el enemigo comience a meter cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿verdad? Cuando andábamos en el mundo, conoce nuestra concupiscencia, conoce cuál es nuestra inclinación hacia el pecado. Y cuando éramos sin Cristo, pues le dábamos vuelo a la hilacha en ese pecado que más nos gustaba y si podíamos jalar más pecados, los hacíamos y nos agradábamos y andábamos re felices. Y pues Satanás, pues no se diga, ¿verdad? Pero cuando venimos a Cristo, entonces Satanás se enojó. Y entonces cuando de repente nos empezamos a descuidar, pues Satanás comienza a trabajar, pero dijeran los chavos de hoy, en fa. Él se mueve y órale, este pecado era el que le gustaba, vamos a empezar a. Y si ese el pecado era robar, pues ándale, mira, vamos a ponerle por ahí dinero mal puesto, vamos a darle ideas de recibir dinero fácil, pero mal habido. Y entonces la gente comienza a hacer lo incorrecto. Entonces, no dejemos que el enemigo nos lleve a cometer ese grave pecado. Mira lo que dice Juan 10:10, dice, ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y mira lo que dice también Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Nos está hablando de algo muy especial, hermanos, de algo que debemos de reflexionar al máximo, que esa insignificante moneda que tomaste a escondidas es malo. Acuérdate que para Dios no hay pecado chiquito ni pecado grande. Para Dios todo lo que sea pecado es pecado y va a ser juzgado por Dios. Entonces, cuando nosotros llegábamos a tomar cosas pequeñas e insignificantes, estábamos pecando delante de Dios porque estamos entonces obedeciendo a Satanás, porque él ha sido homicida desde el principio. Acuérdate que él instigó a Caín para matar a su hermano, porque empezó a meterle cosas en la cabeza diciéndole, es que Dios ama más a Abel, ¿verdad? Porque cuando llegó Caín con el Señor, le dijo, no, es que él estaba enojado, ¿verdad? Y se puso a hablar con el Señor airadamente y dijo, incluso el Señor le dijo, ¿verdad? ¿Por qué se demudó tu rostro? ¿Por qué estás enojado? Si hubieras hecho bien las cosas, pues se te hubiera alabado, se te hubiera aplaudido. Pero por cuanto no hiciste las cosas correctamente, hiciste las cosas con una actitud incorrecta, entonces se convierte en pecado y dice el Señor, y el pecado está a la vuelta de la esquina. Y él se va a venir a tu vida y tú vas a empezar a gobernar, el pecado va a comenzar a gobernar tu vida. Y tanto fue su enojo que llegó el momento en que fraguó la manera de matar a su hermano. Y todo porque el enemigo le empezó a meter ideas en su cabeza. Y eso sigue sucediendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy siguen habiendo tragedias terribles entre hermanos, entre esposos, porque el enemigo comienza a meter cosas en la cabeza. Y hay hombres que empiezan ni duermen por estar pensando, si a lo mejor la mujer está pensando en otro hombre, cuando a lo mejor ni es así. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos, enseñarle a nuestros hijos
estas pequeñas cosas que parecieran sin importancia, enseñarles a nuestros hijos que eso no es lo correcto y aplicarlo en nuestras vidas. Porque a lo mejor en el niño es una monedita de 1 peso, pero en nuestras vidas son cosas mayores. Y recordemos que tanto eso como lo que hagamos nosotros, para Dios es pecado, no le agrada y nos puede costar perder nuestra estadía en los cielos. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos. La palabra de Dios dice que el que hurta será destruido. Mira, vamos a ver qué dice Zacarías 5:3. Dice la palabra de Dios, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo, perdón, no, déjame ver, porque tengo dos citas. Primero voy a leer Zacarías 5:13. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está a un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Esto es, aquí la palabra nos está diciendo, ¿verdad? Dice, entonces, esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, dice, que todo aquel que hurta será destruido. Y aquí dice, como está escrito al lado del rollo. Esto dice rollo porque hay que acordarnos que antes eran rollos que abrían para leerlos en la sinagoga. Quería decir que como estaba escrito en ese rollo donde estaba escrito los estatutos, la palabra de Dios, decía que aquel que robara sería destruido y que todo aquel que jurara, que usara el nombre de Dios para jurar, también dice, sería destruido. Mira a qué nivel Dios ve este pecado del hurto. Está al mismo nivel del jurar falsamente, de jurar en el nombre de Dios. Entonces, no debemos robar, hermanos. A Dios no le agrada que hagamos eso, sobre todo, ¿verdad? Que hagamos lo correcto. Mira lo que dice Efesios 4:28, que es el que te estaba yo leyendo. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice aquí en Efesios, nos está diciendo Pablo, en la carta a los Efesios, dice, el que hurtaba, el que estaba cometiendo ese pecado o el que estaba tomando de las ofrendas, el que estaba haciendo lo incorrecto, que ya no hurte, sino que trabaje con sus manos para que Dios bendiga su trabajo, haciendo lo correcto, para que su trabajo sea bendecido por Dios y a su vez él tenga lo hecho por sus manos, con su trabajo, con el sudor de su frente, para que lo comparta con aquel que padece necesidad. Amén. Entonces debemos de tener mucho cuidado con lo que el Señor nos está diciendo. Y vamos a ver el 9º mandamiento, que es el que no debemos de hablar falso testimonio. Debemos de andar con Dios sin andar murmurando, sin andar levantando falsos testimonios. Mira lo que dice Éxodo 16 y 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice en Éxodo 20, 16 y 17. Dice la palabra de Dios, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y dice, acabamos de leer, ¿verdad? El 9º mandamiento que dice en Éxodo 20, 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces estamos viendo ahorita, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Hablar falso testimonio es cuando alguna persona dice algo sin saber si es verdad o no. También cuando nosotros inventamos algo acerca de alguna persona para quedar bien con alguien. Y esto, aparte de ser mentira, es falso testimonio. Y Dios no quiere que hagamos eso. Antes debemos hacer relucir
sus cualidades ante los demás y no sus defectos. Cuando nosotros llegamos a hablar algo que es mentira, Dios nos dice que somos hijos de Satanás porque Satanás es padre de mentira, como acabamos de leerlo en Juan 8:44. Vamos a leer qué dice. Dice Juan 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Mira lo que dice también, lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 10:10, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuran y perecieron por el destructor, ¿verdad? Acuérdate que el Señor está hablando, Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Que así el pueblo de Israel murmuraba en contra de Dios, dice, y perecieron en manos del destructor. Y dice también en Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis y juzga, dice, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces el Señor nos habla, aquí Santiago nos habla, ¿verdad? De que no debemos de murmurar unos de otros, ni tampoco debemos de juzgar al hermano, no debemos de levantarnos como juez, porque dice aquí, ¿verdad? Que cuando se juzga al hermano, entonces estamos murmurando de la ley y a la vez estamos juzgando a la ley. Entonces dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino además te estás, perdón, convirtiendo en juez. Debemos de tener mucho, mucho cuidado, amados hermanos. No debemos de hacer estas cosas. Mira, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo que marca nuestro estudio. Dice que un general hablaba bien de un oficial ante un presidente y otro oficial. Imagínate esa conversación, ¿verdad? De un general hablando bien de un oficial y ante un presidente, ante un gobernante y ante otro oficial de un alto rango. Eh, eh, Al escucharlo, ese otro oficial, ¿verdad? Al escuchar lo que este general hablaba de este oficial y este oficial es esto y lo engrandecía, otro oficial que estaba escuchando la conversación, cuando se encontró con este general a solas, le dijo, general, ¿no sabe usted que el oficial aquel del que usted alaba tanto habla pestes de usted? Entonces el general le contestó, sí, ya sé que él habla cosas terribles de mí, pero el presidente me preguntó mi opinión acerca de él y no la opinión que él tiene de mí. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Cuando alguien, oye, fíjate que fulanito, ¿qué opinas de fulano? Ah, pues mira esto y esto y esto, ¿verdad? Hablar de sus virtudes de esa persona, no hablar de la opinión que él tiene de nuestra persona. Ese es asunto de esta persona. Y vemos acá, ¿verdad? Entonces dice aquí que no debemos de hablar falso testimonio porque eso no le agrada a Dios. Porque entonces nos estamos constituyendo jueces y eso no le agrada a Dios. Entonces también nuestro último mandamiento es no codiciarás. Y codiciar es envidiar lo que otros tienen. Creo que eso lo entendemos muy bien y que lo codiciamos sin tener necesidad de ellos. Y si Dios nos pide que no codiciemos las cosas de nuestros prójimos, es porque Él no quiere que estemos sufriendo. Él no quiere que estemos deseando lo que otros tienen y que además de estar deseándolo, pues de que no tengamos la forma de obtener aquello, nos traiga amargura y que haya esa amargura llegue a nuestro corazón
y que los resultados en nuestras vidas sean desastrosos. Entonces Dios no quiere que estemos codiciando nada, ¿verdad? Como lo acabamos de leer en la palabra. No quiere el Señor que codiciemos nada del prójimo. Dice, como lo acabamos de leer, Él no quiere que deseemos, ¿verdad? Que estemos codiciando, como lo dice aquí el 17, ¿verdad? Dice que no debemos de codiciar absolutamente nada. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su sierva, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. El Señor no quiere que codiciemos absolutamente nada de nuestro vecino, de nuestro prójimo, de aquel que a lo mejor pareciera que le va mejor y que nosotros no lo tenemos. No, hermanos, el Señor nos advierte de este pecado, porque el codiciar nos va a llevar a que tengamos amargura en nuestro corazón o nos va a llevar a hacer lo que hizo Acán, a querer tener lo que el vecino tiene de manera mala vida. Y eso únicamente nos va a acarrear una ruina espiritual, amados hermanos. Mira lo que dice Primera de Reyes 21:4 dice, y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Mira, aquí tenemos otro personaje de la palabra. Acab era el marido de Jezabel. Si sabes quién es Jezabel, ¿verdad? Esa mujer perversa que mataba a los profetas. Y dice que Acab fue a ver a Nabot, que tenía una viña, unas tierras grandes, preciosas, tanto que este Acab, porque el otro era Acán, pero este es Acab. Acab codició esas tierras y le pidió que se las vendiera y Nabot no se las quiso vender. Y entonces él regresó a su casa triste, acongojado, porque no quiso Nabot vendérselas. Y entonces llega su mujer Jezabel y le pregunta que por qué está triste. Y entonces, de una manera incorrecta, Jezabel se apropia de las tierras de Nabot. Entonces, empezó a codiciar acá las tierras de Nabot. Y eso trajo amargura a su corazón. Y luego Jezabel, conociendo lo que le pasaba, hizo todavía más grande el problema, mandando encarcelar a Nabot y haciendo cosas impensables. Eso te lo dejo de tarea que leas la historia para que veas en qué concluyó la codicia de Acab por las tierras de Nabot. Dios quiere que estemos conformes, que estemos felices con lo que Él sabe de lo que tenemos necesidad. No creas que para Él pasa desapercibido nuestras necesidades. Él sabe perfectamente de lo que tenemos necesidad. Y Él quiere que no estemos codiciando porque se va a amargar nuestro corazón. Él quiere que seamos felices con lo que Él nos da cada día, puesto que Él nos da más de lo que nosotros realmente necesitamos, dice el Señor, que Él dice su palabra, que Él nos da mucho más abundante de lo que nosotros podemos imaginar, de lo que nosotros pedimos. Mira, vamos a nuestro último texto, en primera de Timoteo 6, del 6 al 10. Dice la palabra de Dios, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estaremos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mira, veamos este consejo que le da Pablo a Timoteo, ¿verdad? Él le dice que
gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Le está diciendo, mira, eh, hay una ganancia enorme en ser piadosos y que en esa piedad que tengamos hacia los demás vaya acompañada de contentamiento, que estemos contentos con lo que Dios nos da cada día, porque dice aquí, dice, porque nada hemos traído a este mundo, llegamos desnudos y nos vamos a ir sin nada, nada nos vamos a poder llevar. Los egipcios enterraban a sus muertos con todas sus posesiones, pero murieron y nada se llevaron. Están ahí en las tumbas que abren los arqueólogos, encuentran todos los bienes ahí, no se los llevaron, están ahí. Y ellos, muchos de ellos, ¿verdad? Algunos se han hecho polvo, otros aún están conservados, pero nada se pudieron llevar. Entonces, aquí dice, ¿verdad? Que nada sin duda, nada podremos sacar de este mundo de lo que tengamos. Dice, así que mientras el Señor nos dé sustento y abrigo, estemos contentos con eso, amados hermanos, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación porque comienzan a pensar, ¿verdad? A tener ideas para obtener riquezas, incluso hasta de maneras indebidas. Y eso dice aquí la palabra de Dios, lleva a la tentación y al lazo, a estar enredados en situaciones y en muchas codicias necias y dañosas y hunden al hombre en destrucción. Ellos mismos se destruyen y también dicen destrucción y perdición porque aman tanto el dinero. Dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Los cuales, dice aquí la palabra, codiciando mucho el dinero, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tuvieron consecuencias terribles y que sigue sucediendo en la actualidad. Amados hermanos, el Señor nos dice que no codiciemos. El Señor quiere que tengamos contentamiento cada día con lo que Él nos da, porque lo más importante de lo que nos da es bendiciones, abundantes bendiciones, amados hermanos. Y el Señor sabe que tenemos necesidad de abrigo, de alimento, de calzado, pero sobre todo del alimento espiritual. Y si nosotros buscamos primeramente, dice su palabra, el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, el vestir, el calzar, el alimento, va a venir por añadidura. Amén. Pues hasta aquí llegamos, amados hermanos, en nuestro estudio del día de hoy. Eh, Bendito sea Dios porque concluimos, estuvimos estudiando los 10 mandamientos, que son importantes que los conozcamos. Y la semana que entra vamos a comenzar a conocer atributos de Dios, atributos muy importantes que no podemos pasar por desapercibido, que los conocemos, pero que muchas veces, ¿verdad? Hay gente que escucha la palabra omnipotente, omnisciente, omnipresente y que pues sí los oyen, pero no saben a conciencia bien qué es lo que quieren decir. Quizá muchos lo sabrán, pero quizás habrán hermanitos en la fe que van comenzando sus primeros pasitos en la fe y desconocen. Bueno, pues vamos a comenzar a estudiar estos atributos de Dios, eh, eh, para conocer más el carácter de Dios. Y bueno, aquellos que ya sabemos lo que quiere decir, pues vamos a reafirmar aún más nuestros conocimientos. Vamos a orar para concluir el estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque a través, Señor, de los 10 mandamientos conocemos, Señor, tu, tus principios, Señor, tu carácter, Padre, tu amor, Señor, tu perfección, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos a llevar a cabo, Señor, todos estos estatutos de los que tú nos hablas, Padre Santo, a través de amar a Dios eh, por sobre todas las cosas, Señor. Amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Padre. Y entonces así, Señor, estaremos cumpliendo, como dice tu palabra,
la ley y los profetas, Padre, porque estaremos haciendo lo correcto, Señor, como consecuencia de que el Espíritu Santo, Señor, esté en nuestras vidas llevándonos a hacer lo correcto, llevándonos a hacer lo que tú has establecido, Señor, llevándonos a amarte con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras mente, con todo nuestro corazón, con todo, Señor, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor, estableciendo tu palabra, Señor, como dice, siendo escrita en nuestros corazones, Padre, y reflejando cada día más a Jesucristo, Señor, en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestro testimonio diario, Señor, a quienes nos rodean. Padre, te doy gracias por mis hermanos en la fe, Señor, y por los amigos y amigas que nos escuchan, Señor, y aquellos que nos verán, nos escucharán de manera diferida, Señor, en las redes sociales. Padre, te doy gracias y bendigo sus vidas, Señor, que tu palabra se establezca en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Padre, y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor, sino que haga todo aquello, Señor, para lo cual tú la has enviado. Padre, te doy gracias por Radio Jaí, Señor, esta estación de radio que has puesto, Señor, como una herramienta, Señor, del reino en manos de nuestro hermano Héctor Islas y de su esposita Gisela. Bendice sus vidas, su ministerio, Padre, la congregación, Señor, que tú has puesto en sus manos. Bendícelos, Padre. Dale sabiduría, Señor, sabiduría de lo alto, Señor, para seguir haciendo la tarea que tú le has dado, Señor, con excelencia, Padre, que sigan administrando de manera correcta, Señor, esta estación para seguir, Señor, estableciendo el reino, Padre, a través, Señor, de las ondas de radio en muchos corazones, Padre. Gracias te doy, Señor, por mi pastor Doroteo Rivera Zarza, Señor, por su esposa, Adrián Herrera Ortiz, bendice sus vidas, Señor, guárdalos en el hueco de tu mano, Señor, pon tu mano poderosa sobre sus cuerpos, Señor, que haya sanidad, Señor, no solamente física, Señor, sino siempre haya sanidad espiritual. Padre, que la labor que tú les has encomendado, Señor, en Dios es fiel, Padre, ellos lo puedan llevar, Señor, de manera excelente, Padre, que ellos sigan siendo sensibles a tu preciosa voz, Señor. Padre, te doy gracias por el privilegio que me das de servirte, Señor, de poder, Señor, hablar a otros, Señor, tu palabra, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados hermanos, me despido de ustedes, no sin antes invitarlos, y no me cansaré de invitarlos a la comunidad de Fe Dios es Fiel, en la calle Broncelote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí nos encontramos todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Me gustaría mucho verte por ahí. Mientras tanto, que nos volvamos a ver el próximo lunes. Dios me los bendiga. El Señor les guarde. Bendición.